El mundo de mañana. Herbert W. Armstrong les trae la pura verdad de las noticias mundiales de hoy y las profecías del mundo de mañana. En casi cada mente hay preocupación y temor, y estamos teniendo luchas y problemas y opresión. Casi cada vida está vacía e intentamos inventar cada idea de distracción o placer, solo llenando nuestro propio vacío y sentimiento de infelicidad, y todas esas salidas para esquivar el tiempo. En otras palabras, como pensé que dije el otro día, parecemos estar intentando acomodarnos al tiempo hasta que finalmente superemos la brecha, como si intentáramos saltarla con esto y junto con nuestra vida, tan pronto como podamos. Y entonces, de otro lado, existe esta cosa que llamamos instinto de preservación, cualquiera que sea, pero es algo que está en cada uno de nosotros. Si alguien piensa que va a morir o ser muerto, hará cualquier cosa en el mundo para prevenirlo. Parecemos querer seguir viviendo y aún intentamos encontrar alguna clase de pasatiempo para matar el tiempo y superarlo. ¿Cuándo despertaremos? ¿Cuándo dejaremos de pensar de esta forma y enfrentarlas como son? Bien, en el mundo no tenemos sino caos, guerra y temor de guerra, y amenaza de guerra y preparación para la Tercera Guerra Mundial. Bien, de nuevo, necesitamos evitar estas cosas, dije. ¿Por qué permite Dios estas cosas? Y he estado diciendo, claro, que Dios puede pararlo. Dios es capaz de pararlo. Decimos, ¿es Dios un Dios compasivo y amoroso? ¿Nos ama? Seguro. ¿Nos ama el tanto que quiere que suframos? Bien, Él no quiere que suframos. Bien, si Dios no quiere que suframos y Él tiene todo poder, ¿por qué no lo previene? Y una vez más, déjenme decirle, mis amigos, que el Altísimo Dios tiene un propósito que está ejecutando aquí abajo, y Dios podría prevenir todo sufrimiento humano. Esto ciertamente derrotaría su propósito. La única forma como Dios podría prevenir el sufrimiento humano sería forzarlo a usted y a mí a vivir el camino que prevendría el sufrimiento. Bien, todo el sufrimiento que nos sobrevenga es porque lo traemos sobre nosotros. Porque la forma como pensamos, como actuamos, como vivimos, no es el camino de paz, no es el camino de la salud, no es el camino de felicidad y gozo y prosperidad, pero la forma como pensamos y la forma como actuamos y vivimos y las costumbres que seguimos y vivimos es el camino de lucha y de guerra y de enfermedad y de males y de temores, preocupaciones, es el camino de vidas vacías y todo lo que traemos sobre nosotros. Cosechamos lo que sembramos. La única forma como Dios podría prevenirlo sería forzar su religión en nuestras gargantas, porque su religión es solo el camino, que es el camino de paz y de prosperidad y felicidad y toda vida abundante y todo lo bueno y valioso, pero a los hombres no les gusta ese camino y no lo quieren y lo han resistido desde el tiempo de Adán hasta hoy. Es verdad que Dios ha diseñado un periodo de 7,000 años y al final de los primeros 6,000 años, durante los cuales Dios no ha interferido, durante los cuales Dios no ha usado fuerza sobre algún hombre para forzar a cualquiera a vivir como debería vivir, pero ha permitido a cada hombre vivir solo como quiere. Dios ha hecho su verdad disponible. El hombre es capaz de aprender y descubrir si lo buscará tenazmente o no. Y si tiene hambre y sed de justicia, si desea, puede encontrarlo. Está disponible. Dios lo ha hecho siempre disponible. Nadie tiene excusa. Cualquiera podría encontrar el camino recto, como Dios no nos fuerza a vivir de esa forma. Él no fuerza nada sobre nosotros, no usa fuerza alguna. Él lo ha hecho un asunto de libre albedrío y decisión independiente de su parte y mía. De otra forma, Dios derrotaría su propósito. Dios ha dispuesto 6,000 años para esa operación. Bien, va a haber más que 1,000 años para que Dios complete el trabajo de su propósito aquí abajo. Y en esos 1,000 años Dios va a enviar a Jesucristo a esta tierra y el Dios Altísimo va a gobernar esta tierra con vara de hierro por Jesucristo como Rey de Reyes y por aquellos llamados en la Biblia cristianos o santos o hijos de Dios o aquellos en verdad convertidos, aquellos que han sido engendrados de Dios y recibieron el Espíritu Santo de Dios, aquellos que se han vencido a sí mismos, aquellos que han crecido en conocimiento del Señor. En otras palabras, en el conocimiento de la Biblia.
y en gracia. Aquellos que han perseverado a través de todas las tentaciones de las pruebas que nos prueban y nos edifican, si solo buscamos el camino recto y vivimos el camino recto, aquellos que han perseverado hasta el fin y crecido en estatura espiritual, ellos van a ser reyes bajo Cristo, como Rey de Reyes, y gobernarán las naciones entonces con vara de hierro. Y el gobierno de Dios será reforzado sobre el mundo, será reforzado por un gobierno, un imperio de gobierno mundial. Podría decirse que es el reino de Dios. Bien, el evangelio entero, el mensaje total de Jesucristo que Él trajo, el verdadero evangelio de Cristo, es aquel mensaje del reino de Dios. ¿Y cómo podremos entrar a Él? ¿Y cómo el reino de Dios entonces gobernará el mundo? Y la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar, justo tan lleno como usted lee en el capítulo 11 de Isaías. Bien, eso es en donde estamos. Jesús vino predicando esta verdad hace más de 1900 años y los hombres parecen haberla rechazado. Hacen memoria de Jesús, exaltan a Jesús, le dicen a la gente todo sobre Jesús, pero no le dicen lo que era el mensaje de Jesús. Pretenden hablar acerca del evangelio del reino de Dios, pero no saben lo que el reino es. Hablan acerca de nacer de nuevo, pero no saben qué es nacer de nuevo. Escuche, Jesús es uno que ha nacido de nuevo. ¿Sabe usted eso? Durante la vida de Jesús, Él no fue nacido de nuevo. Él fue nacido como Hijo de Dios, así como el Hijo del Hombre. Esa fue la forma como nació. Él había sido engendrado de Dios, y en ese sentido es el único que fue engendrado de Dios. Y en ese sentido fue el único engendrado Hijo de Dios. Pero escuche, solo Jesús ha nacido de la carne, engendrado de Dios, pero nacido de la carne, de la Virgen María. Y fue Dios encarnado en carne humana. Así que fue hecho carne, era Dios formado en hombre, sí, y ha sido nacido y era hombre y fue tentado en todo como nosotros, pero no había sido nacido de nuevo. Ahora bien, se da cuenta de que la Biblia dice que Él fue el primer nacido entre muchos hermanos. Bien, ¿en qué forma fue el primer nacido entre muchos hermanos? Está hablando de su resurrección. Por resurrección fue el nacido de nuevo. El primer nacido de nuevo entre muchos hermanos. Por resurrección. Solo la forma en que alguno jamás lo hizo o que jamás pudiera ser nacido por resurrección. Y hasta hoy. Eso ha ocurrido solo a un ser humano que es el primer nacido de muchos hermanos. Espero que usted sea uno de aquellos hermanos, porque todos podemos. Bien, podemos ser engendrados ahora. No tan igual forma como Cristo fue, no siendo engendrado por carne, que nace por medio del Espíritu Santo como fue Jesús. Pero podemos recibir el Espíritu Santo y ser engendrados por el Espíritu Santo después de haber nacido esta primera vez. Y podemos ser engendrados. Tenemos el Espíritu de Dios, el mismo germen de vida de Dios, la misma naturaleza de Dios trasplantada en nosotros y dentro de nosotros. Se oye mucha psicología y psicología torcida y rara en estos días acerca de cultivar el Dios que reside en usted. Dicen que Dios es algo que está dentro de usted, que usted nunca ha cultivado los recursos ocultos dentro de usted y toda clase de cosas. Ahora escuche, la pura verdad es que el hombre promedio no usa un décimo de su poder mental y de que hay cualidades dormidas y habilidades y talentos que yacen más o menos muertas en casi toda la gente. Esa es parte de la verdad. Los psicólogos saben bien hasta ahí. Pero el gran poder que es Dios es un poder externo. Y la cosa es que usted puede venir a Dios, puede hallar a Dios y recibir el poder del Espíritu de Dios, el cual es una esencia, y en la cual está el poder, el amor y el entendimiento y el poder de Dios y la fe de Dios y paciencia de Dios en toda la naturaleza y carácter. Y eso puede entrar en usted, pero eso es algo externo que viene a usted de afuera. Eso es algo con lo que usted no nace. Y es algo que si usted lo recibiera y no se conformara a los términos y condiciones para que pueda recibir el Espíritu Santo durante esta vida, nunca será nacido de nuevo. Pero usted no nace de nuevo cuando eso pase.
Mis amigos, si ustedes nacen de nuevo no pueden pecar. Mencioné eso hace poco en este programa, que una persona que es nacida de nuevo no puede pecar, y muchas personas notan eso en Primera de Juan y se molestan y se preocupan. Primera de Juan, capítulo 3 y verso 9. Cualquiera que es nacido de Dios no comete pecado, porque su simiente se mantiene en él y él no puede cometer pecado. Él no puede, no es capaz de pecar, porque es nacido de Dios. ¿Sabía usted eso? Bien, mucha gente que ha sido enseñada que nació de nuevo justo ahora, el instante que usted dice que recibe a Cristo, que lo acepta, se apropia, lo toma, lo obtiene, se apropia de Cristo. Esa es la clase de lenguaje que oímos aquí hoy. Jesucristo enseñó a dar. Él enseñó a dar su vida por Él, no que tomara usted su vida. Por supuesto, recibimos su vida cuando damos nuestra vida a Él, es verdad. Pero bien, comencemos en dar nuestra vida a Él. Entonces, Él nos dará su vida. Y qué maravilloso es eso. Pero escuche esto, ¿conoce a alguien como Él que sea más justo que Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra? Bien, Jesucristo es verdad, no había nacido de nuevo cuando estuvo aquí en la tierra. Pero ¿sabía usted que Jesucristo era capaz de pecar? Él no pudo estar en tal estado que no pudiera pecar, pero fue tentado en todo igual que nosotros. Es verdad, Él no pecó. Y ustedes sí, es la diferencia. No, Él no pecó. Pero no significa, y no hay nada en la Biblia que diga que Él no podría pecar. En verdad podía. Si no podía pecar, no podría haber sido tentado. ¿Cómo tienta usted a un hombre que no puede pecar? ¿Cómo usted puede tentar a Dios? ¿Piensa usted que Dios alguna vez sufre la tentación para equivocarse hasta que solo difícilmente resiste y lucha consigo mismo para no equivocarse? ¿Es esa la clase de Dios que usted describe? Déjeme decirle que no encuentro tal Dios revelado en la Biblia. El Dios que hallo revelado en la Biblia es un Dios que no alberga cualquier tentación para pecar, pero Jesús fue transformado en carne humana como usted y como yo. O sea que Él podía saber lo que tenemos que sufrir y las pruebas y problemas que tenemos. Y Él fue tentado. Y siendo tentado podía haber pecado, solo que no lo hizo. Y la razón por qué no es que estaba más cerca de Dios que usted y yo. Él se mantuvo lejos del mundo. Gastó más tiempo en oración, en comunión y contacto más íntimo con Dios el Padre que ustedes. Eso es porque ustedes pecan y Él no pudo. Gastaba él más tiempo para estar con Dios. Bien, vivimos en un mundo diferente hoy, y aun si quisiéramos, dudo mucho que pudiéramos hacer eso en esta clase de mundo en que vivimos. No sé si podríamos. Sé que nos ocupamos tanto en este complejo mundo mecánico en que vivimos hoy, y con tantos deberes. Y estamos en tal atrapamiento hoy. Ellos no estaban en tal atrapamiento. No sé si pudiéramos en esta clase de tren diario del mundo en que vivimos hoy encontrar mucho tiempo para orar, para comunión con Dios como Cristo tuvo. Aún así deberíamos. Sin embargo, mis amigos, si se dan cuenta de que no hemos nacido de nuevo, hasta que igual que Jesús, cuando nació de nuevo fue resucitado de los muertos y fue el primer nacido entre muchos hermanos. Y cuando Cristo venga de nuevo, los muertos en Cristo serán resucitados primero, entonces seremos nacidos de nuevo. Esto es cuando esto mortal se vista de inmortalidad. Y eso es, mis amigos, cuando buscamos el don de la inmortalidad en un momento, en un parpadeo, a la final trompeta, al sonido de la trompeta, y Jesús vendrá con gritos, con voces de arcángel, con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros que vivimos y permanecemos, los alcanzaremos en el aire, porque esto mortal se vestirá de inmortalidad. Sí, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y también nosotros no seremos más la familia humana, seremos de la familia de Dios. Me pregunto si se dan cuenta de eso. Herbert W. Armstrong regresará en un momento, pero primero esta oferta de literatura vinculada de interés relativo. La vida humana proviene de una pequeña célula del tamaño de un punto, que comienza la concepción. Esa célula crece, se divide y gradualmente se desarrolla en un pequeño ser humano. El proceso por el cual el bebé es llevado al mundo es llamado nacer.
Y hablando a la alta figura religiosa de su tiempo, se refirió a este proceso de nacer humano como analogía para explicar el renacimiento en la familia de Dios, diciendo, debes nacer de nuevo. Nicodemo se preguntó lo que quería decir Cristo con el término nacer de nuevo. ¿Es una experiencia religiosa hoy en verdad ser nacido físicamente? ¿O qué es? Y esta publicación, ¿qué significa nacer de nuevo?, le brinda respuesta bíblica a esta intrigante pregunta. Pida una copia gratuita de ¿qué significa nacer de nuevo? Ustedes saben, mis amigos, ellos dicen que somos del reino animal hoy. Intentan enseñar que evolucionamos en escalas por evolución animal. Intentan darnos una liga y la conexión con animales a través de evolución. Y buscan el eslabón perdido para atarnos al mundo animal en el reino animal. Bien, oí un ministro decir algo. No soy de su iglesia ni de su religión, pero dijo algo que fue muy bueno. Quizás lo han oído. Fue en televisión. Y este hombre dijo que el eslabón perdido real es Jesucristo. Pero es el eslabón perdido entre humanos y la familia divina. No creo que él lo haya comprendido bien. Dios formó al grupo humano a su imagen y consideramos que estamos en el reino animal en razón de la carne. Compartimos la misma vida con los animales. Como animales somos como animales en cada forma, excepto que el hombre tiene mente humana y tiene la forma y contorno de Dios. Y el hombre tiene la posibilidad de recibir el Espíritu de Dios, la impregnación de Dios y ser nacido de nuevo en el tiempo de nacer de Dios. Y ningún animal puede hacerlo. Un animal vive, un animal muere, y ese es el fin. No va a ser resucitado. No existe algo posterior que el animal regular. Bien, no hay eslabón perdido entre un animal y el hombre. Pero un animal recibe su vida del soplo del aire y de la circulación de la sangre, y a través de comida que come y del agua que bebe. Y así es con los seres humanos. De esa manera somos del reino animal. Tenemos la misma clase de vida que un animal, pero tenemos un poquito de Dios, poderes mentales y no los animales. Podemos pensar, planear, razonar y tomar decisiones y decidir qué hacer por razonamiento de muchos hechos. Y ningún animal puede hacer eso. La mayoría de animales que pudieran imitarlo podrían hacer poco de la forma más elemental. Pero es elementalmente ridícula comparado con los poderes con que Dios nos dotó. Pero hay una conexión entre el hombre y Dios. Y Jesucristo es ese conector que nos conecta con Dios para poder ser nacidos de Dios. Y estaremos en el reino de Dios, porque Dios es un reino. Bien, estamos en el reino animal, pero podemos ser transferidos al reino de Dios, el reino de Dios. Que Dios nos ayude a darnos cuenta de eso. Bien, Jesucristo vino predicando el evangelio del reino de Dios. Y nos mostró que no tenemos que estar enfermos y no tenemos que tener temores ni angustias. Nos enseñó fe. Nos mostró cómo librarnos de todos temores y angustias. Nos mostró que ustedes no pueden hallar solución a sus problemas por los hombres. Y nos dijo que no pusiéramos nuestra confianza en hombres, ni en príncipes de hombres en quien no hay remedio. Sí, Él dijo eso. Él inspiró eso, está escrito en el Antiguo Testamento, y Él es el autor de eso. Bien, regresando aquí a esta serie, en Lucas capítulo 8, verso 40, cuando comenzamos a meternos ahora en la vida de Jesús y ver lo que Él proclamó y a la clase de mensaje que en verdad trajo. Cruzó el lago para alejarse de la multitud y al final regresó bienvenido por la multitud. Estaba la multitud esperando por verlo y cuando regresó de cruzar el lago, porque estaban todos esperando por Él, leo ahora en Lucas el 8 capítulo. Vaya, tome su Biblia, ábrala y lea esto con sus propios ojos. Verso 41, Lucas 8, 41. Y he aquí vino un hombre llamado Jairo, y era el rector de la sinagoga, y cayó a los pies de Jesús y le rogó que viniera a su casa, porque solo tenía una hija de 12 años y estaba en cama muriendo. Pero al avanzar, la multitud lo apretaba. Ahora voy a saltar al siguiente verso. Una mujer que tenía un problema de sangre de 12 años, que había gastado todo lo que tenía en médicos y ninguno pudo sanarla. Me gustaría tomar la misma cosa registrada en Marcos
Porque del Evangelio del Marcos se nos da más detalles. Quiero que capte esto. Quiero ir a los detalles aquí. Voy a ir ahora a Marcos 5, verso 25. La misma cosa, el mismo hilo histórico del Evangelio de Marcos. Bien, recuerde que había una gran multitud y estaban empujando hacia él. Y una mujer que tenía un problema de sangre por 12 años y que había sufrido muchas cosas de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había mejorado, sino que empeoraba. ¿Cuántos de ustedes han estado en ese mismo barco? ¿Cuántos de ustedes han estado enfermos y han ido a los médicos? Va uno y luego a otro y no mejora. Y no parece que sepan que está mal, no parece que son capaces de ayudar, se pone peor. Bien, en primer lugar, quiero decirles esto. Pienso que en verdad algún médico competente, honesto, le dirá que un doctor puede sanar, que la droga de doctor y medicina pueden sanar. Y en todo, los médicos competentes ni siquiera dirán que sanan. Le dirán que ellos solo trabajan con las ciencias naturales. No existe sanidad sin una sanidad de Dios. Nada más hay que sanaría. Sanar es suspender la pena que usted está pagando. Bien, todo lo que en el mundo puede hacer un doctor es usar drogas que están basadas en el estudio químico. Por ejemplo, usted tiene cierto veneno en su cuerpo y le darán un veneno opuesto que neutralizará el que usted tiene. La idea es que ellos detienen el veneno de continuar en violación de las leyes naturales. Y cuando detienen la violación, detienen la pena de esa violación. Bien, la enfermedad y el sufrimiento y el dolor que usted está experimentando es solo la pena de la violación de la ley física. Eso es todo. Bien, si usted puede detener la violación, si puede parar lo que está rompiendo las leyes naturales, razón por la que para la pena, usted tiene que pagar la pena en que ya se ha incurrido y eso es todo. Pero en muchos casos la violación continúa a través de un germen, a través de enfermedad o algo de esa clase. De hecho, cuando usted se pone enfermo y está mal, está en condición tóxica o venenosa, lo cual es la presencia de algo que no corresponde allí. Esto es solo lo opuesto, es de nutrición. Y cuando usted acude a las drogas, no soy especialista, en verdad no soy doctor, pero sé mucho de esto. Esto es simple lenguaje popular, de que las drogas y medicinas son tanto de naturaleza alcalina o ácida. Por supuesto, hay muchas clases de drogas alcalinas y muchas clases de drogas ácidas, pero el problema suyo es de naturaleza ácida. Ellos le dan algo que es alcalino para contrarrestarlo, porque lo alcalino neutralizará el ácido y así es esto. Pero como dije, eso no es sanidad y con mucha frecuencia el problema es algo que los doctores o médicos no pueden aislar, no pueden parar. Pueden pararlo, pero no saben siquiera qué es. Y algunas de nuestras cosas más serias, los médicos aún están experimentando. No saben la causa actual de muchas cosas hoy. En consecuencia, no saben una cura segura y apropiada. De hecho, solo hay una cura real, y esa es aquella de Dios. Bien, hay mucha gente que ha tenido cáncer y han venido a mí. Como ha dicho la Biblia, si hay alguno entre vosotros enfermo, llévenlo a los ancianos de la iglesia, o llamen a los ancianos de la iglesia que oren sobre el enfermo, ungiéndolo con aceite en el nombre que significa por autoridad de Jesucristo el Señor. Y la oración de fe, Dios promete, sanará al enfermo. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Y el Señor lo levantará, etc. Santiago 5, versos 14 y 15. Mucha gente ha obedecido ese mandamiento de Dios y muchos han venido a mí y muchos han tenido cáncer incurable. Los médicos nada pueden hacer, pero cuando he pedido a Dios y ellos solo vienen a mí como había mandado Dios y yo solo oré como Dios dijo, eso es todo. Somos solo instrumentos. No tengo poder para sanar a alguien, pero ellos creen en Dios y Él había hecho una promesa. Y les digo que hay gente que ha sido completamente sanada y en otras absolutas enfermedades incurables. Eso es sanidad. Un médico no puede sanar, pero Dios puede. Yo no puedo hacerlo. Ningún predicador o medicina sana. Y si alguien le dice que puede, él es engañador o lo está engañando. Pero Dios en verdad puede sanar y Jesucristo lo hizo. Y Jesucristo es el mismo hoy como fue entonces. Ahora escuchen, había una mujer. Había tenido este problema, pero lo tuvo por muchos años. 12 años. Había padecido muchas cosas de muchos médicos. Había gastado todo lo que tenía. Sin dinero quedó. No le quedó nada. Nada mejoró, sino que empeoró.
habiendo oído las cosas en torno de Jesús, entró en la multitud detrás y tocó su vestido. Había tal multitud que ni siquiera podía llegar a él. No pensó que lo molestaría, porque dijo, si tocara solo sus vestidos, seré sanada. Y de una vez la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que fue sanada de su plaga. Pero ustedes saben, ella realmente creyó. En verdad sabía que por meses creyó. Creyó mucho que estaba segura. Lo supo. Si ella pudiera llegar allí, y pensó que si pudiera tocar solo el canto de su vestido, el poder de Dios vendrá en mi cuerpo y me sanará de esto que ningún doctor o médico pudo. De inmediato Jesús, percibiendo en sí que poder había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y los discípulos le dijeron, ellos debieron haberse burlado o reído de por qué esto, que parecía ridículo a ellos. ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me tocó? Bien, tenemos gente aquí apretujándolo, con toques aquí y allí, y se agolpaban junto a él. Y dices, ¿quién me tocó? En otras palabras, porque ha habido docenas de gente que han estado tocándote. Y él se volvió atrás para ver la que había hecho esa cosa. Pero la mujer, temiendo y temblando, bien, en verdad temía porque él era el Mesías. De otra forma no había tenido esta fe. Y así temblando, sabiendo lo que le había sido hecho, vino y se postró ante él y le contó toda la verdad. Y le dijo, ahora escuche, él no dijo, hija, puesto que he tenido tan gran fe, eres sanada. Jesús nunca dijo, mi fe te sanó. Jesús se volvió a ella y le dijo, hija, por tu fe, tu propia fe, te ha hecho sana. Ve en paz y estés sana de tu plaga. Amigos míos, he tenido muchas solicitudes de seguir el mandamiento de Santiago, capítulo 5, versos 14 y 15. No sé cuántos, pero con frecuencia son más de 100 por semana. Y cuando no podemos ir y visitar a la gente, lo cual no puedo hacer en muchos casos, esta obra ha crecido tan grande que mi tiempo no permite. Es totalmente imposible. Lo mismo era cierto del apóstol Pablo. Y solo cuando usted lee en el capítulo 19 de Hechos, el apóstol Pablo enviaba piezas de ropa sobre las cuales había orado y las había ungido. Era solo como una agencia y él la enviaba. Y cuando la pieza de ropa era puesta sobre ellos, era solo lo mismo como si Pablo hubiera estado allí y los ungía y extendía sus manos sobre ellos y los sanaba. Y así lo hacemos. Cientos y cientos de personas han sido sanadas y todavía otros cientos no. ¿Sabe usted por qué? Jesús dijo aquí, hija, tu fe te ha sanado. Ella creía y algunos que me han escrito, solo soy un ministro de Jesucristo. Soy su siervo, soy uno que él llamó. Él me escogió, yo no le escogí a él. Yo no quería ser ministro, él me llamó y me hizo su ministro. Solo estoy obedeciéndole. Pero cuando hago eso, si usted cree, muchos han sido sanados de casi cada enfermedad incurable que usted pueda pensar. Oh, mi tiempo se ha ido. Escuchen, escriba por nuestro folleto los Estados Unidos y Bretaña en profecía. Y de hecho están incluidas las naciones del noroeste de Europa. No hay cargo. Así que este es Herbert W. Armstrong diciendo adiós, amigos. You have heard The World Tomorrow with Herbert W. Armstrong. Sponsored by the Worldwide Church of God. For literature offered on this program. Additional programs and literature available at hwalibrary.com. Cuando observamos atrás en la vida y experiencia de Jesucristo, para ver lo que Él hizo, para ver el ejemplo que mostró, para ver las cosas que dijo, para ver lo que enseñó y cómo comisionó a sus discípulos, y cuando observamos a la iglesia primera, para ver justo lo que los apóstoles y ancianos y líderes en la verdadera iglesia, como fue guiada por el Espíritu de Dios, que en verdad fueron aquellos primeros años de la verdadera iglesia, recibimos algunas sorpresas. Si usted nunca ha notado que usted en verdad se sorprenderá para ver que una gran porción del tiempo del ministerio de Jesús y que estaba poniendo el ejemplo para los ministros y cuán grande porción de su tiempo fue gastado en sanar al enfermo. Usted sabe, Dios nos hizo físicos, nos hizo del polvo de la tierra y nos puso aquí por un propósito. Y durante esta vida Dios se interesa por nuestra vida y durante la misma.
Y el propósito total de nuestras vidas sería frustrado si Dios no se interesara por el bienestar de nuestras vidas físicas y por nuestras vidas mientras somos seres físicos. Él nos hizo para que podamos ser transformados, que podamos ser cambiados, que podamos ser convertidos de humanos a divinos, del reino animal al propio reino de Dios, que podamos nacer de nuevo, nacidos de Dios. Pero aún somos del reino animal, al menos en la forma como hemos clasificado al hombre, y lo consideramos. Y algún día vamos a ver cómo en verdad deberíamos ser clasificados como un reino humano separado y diferenciar entre la familia humana y el resto del reino animal. Sin embargo, pienso que esa es la forma como científicamente generalmente es clasificado. Y Dios está interesado en nosotros, en esta condición material, en este estado material, en nuestro bienestar material, así como nuestro bienestar espiritual. Nos hemos introducido en la vida de Jesucristo a través de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bien, en el programa anterior estábamos en esta historia donde estaba leyéndoles, creo, de Lucas, el capítulo 8, donde Jesús había regresado de cruzar el lago y la bienvenida que le hizo la multitud porque estaban esperándolo. Y he aquí, vino un hombre llamado Jairo, que era rector de la sinagoga y cayó a los pies de Jesús y le pedía que viniera a su casa porque solo tenía una hija de 12 años de edad y estaba postrada muriendo. Pero yendo él, la multitud lo apretujaba. Luego esta mujer, que había estado yendo a los doctores por 12 años, había gastado todo lo que tenían los médicos, no sentía mejoría, sino que estaba peor. Y ellos tomaron todo el dinero que ella tenía, ya estaba en completa quiebra. Pero se dijo ella, si solo pudiera llegar a Jesús, sería sanada. Bien, era imposible lograrlo para aún alcanzar donde ella pudiera tocarlo por causa de la multitud. Había tal apretura a su alrededor. Así que se dijo que si solo pudiera tocar el canto de su vestido, sería sanada. Bien, así fue. Dediqué gran parte del tiempo al programa anterior a eso. Jesús se volvió y dijo, ¿quién me tocó? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves esta densa multitud y dices, ¿quién me tocó? Y miró él alrededor para ver la que había hecho esta cosa. Pero la mujer, temblando y con miedo, sabiendo lo que se había hecho a ella, vino y se postró ante él y le contó la verdad. Y él le dijo, hija, por fe has sido sanada. Ve en paz y sé sana de tu plaga. Bien, el punto que quiero exaltar, y quiero repetirlo de nuevo hoy, es que él dijo, tu fe, la fe tuya te ha hecho sana. Él no dijo, hija, estás sana porque yo soy Cristo, porque soy Dios encarnado en carne humana, porque tengo tal gran fe. Él dijo, hija, tuviste la fe para ser sanada. Tu fe te ha sanado. Y quiero que noten, mis amigos, que Dios requiere que usted tenga fe. La gente viene a mí y dice, bien, solo que no tengo la fe, no tengo la fe. Pero dirán, hermano Armstrong, usted tiene mucha fe, ahora hágame sano. Bien, supongo que esta mujer podría haber venido a Jesús y dicho la misma cosa. Bien, yo represento a Jesucristo, soy su ministro. Jesús mismo se ha ido al cielo, pero envió su Espíritu y Él ha llamado a otros para hablar en su nombre. Y eso significa, por su autoridad, significa que están como sus representantes, una especie de agencia, representándolo. Y Él obra en y por medio de sus representantes. Y así Él establece el ejemplo. Bien, esta mujer podría haber venido y dicho, sé que eres el Cristo, el Mesías. Me gustaría la fe, solo que no tengo fe. Me gustaría ser sanada si tuviera la fe, pero sé que tú tienes la fe, entonces pediré a Dios que me sane. Pero en verdad Jesús no lo hizo de sí mismo, no más que lo que yo pueda sanar a alguien, lo cual no puedo. Jesús dijo de mí mismo, nada puedo hacer. Y yo digo lo mismo de mí mismo, nada puedo hacer. No tengo humano poder para sanarlo a usted o a cualquiera. Usted no tiene tal poder y ningún ser humano en esta tierra. Pero déjeme decirles algo, Dios Altísimo en el cielo tiene el poder.
Él tiene todo el poder que existe. Él tiene poder para sanar a la gente. Jesús dijo, de mí mismo nada puedo hacer. El Padre que mora en mí hace las obras. En otras palabras, Dios Altísimo el Padre. Y allí estaba el poder de Dios. Pero Jesús tenía el Espíritu de Dios morando en él. Y ese era el poder. No Jesús ni ningún ser humano, sino el poder de Dios. Y eso fue lo que hizo la sanidad. Bien, Jesús aún tenía que obtener ese poder de Dios. Y así la mujer pudo haber venido y dicho, no tengo la fe para ser sanada, y desearía tener la fe, y si solo tuviera la fe, podría ser sanada. Pero Jesucristo sabe que no tengo fe. Ahora, sáneme usted. Quiero decirles, voy a mostrarles, si pudiéramos entender eso en este programa hoy, voy a mostrarles que usted no puede ser sanado así y que Jesús se hubiera dado la vuelta si ella hubiera venido a él así. Él se volvió a ella y dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ella tenía que tener la fe para ser sanada. Y mientras él hablaba, vinieron de la casa del rector de la sinagoga diciendo, tu hija está muerta. ¿Por qué sigue molestando al maestro? Bien, vinieron y dijeron que estaba muerta, había muerto. Así que no reclamen a Jesús que venga y la sane. Ella está muerta. Ya era muy tarde. Mientras se dio la vuelta para hablar con esta mujer, ella murió. Y es probable que quisieran criticar a Jesús porque había demorado mucho tiempo y no se apresuró. Y ellos dijeron, ¿por qué lo perturban más? Su hija está muerta. Pero Jesús, sin hacer caso de lo que se decía, dijo al rector de la sinagoga, no temas, solo cree. Bien, aquí él no dijo, voy a hacer que crea. Él dijo, cree, solo cree. Ustedes saben, Dios está obrando un propósito aquí abajo, en usted y en mí. Y quiere que usted y yo creamos. Quiere que tengamos la fe. Por supuesto que la tiene. Por supuesto Cristo la tiene. Dios tiene el poder, pero quiere que aprendamos estas lecciones. Él quiere que recibamos estas cosas y que ejercitemos estas cosas para que aprendamos por nuestro bien, por nuestro desarrollo y fortaleza. Bien, le dijo este hombre que creyera al rector de la sinagoga. A propósito, ustedes saben que la religión del judaísmo, que es una religión que empezó en verdad desde Esdras, Nehemías, que nada era la religión de Moisés. Era una degeneración, un deterioro de la religión original que los israelitas habían recibido de Moisés. Y era una mezcla de lo que habían recibido de Moisés, mezclada con muchas doctrinas paganas y que los judíos recibieron especialmente en Babilonia. Y la habían recibido de allí y que obtuvieron de otros paganos alrededor, y llegaron a esta mezcla entre lo que recibieron de la Biblia y paganismo. Y eso es judaísmo. Amigos míos, la mayoría de ustedes no lo saben, pero lo que he llamado cristianismo hoy es casi la misma mezcla. Es una mezcla de lo que usted encuentra en el Nuevo Testamento y paganismo. Y abandonaron gran parte del Antiguo Testamento, que estaba en el verdadero cristianismo de Jesús, y estaba en la verdadera cristiandad de la iglesia primera cuando comenzó. Y estoy hablando de aquellas iglesias llamadas iglesias gentiles, erigidas por el apóstol Pablo. Hemos tenido demasiado de la clase de cristiandad que ellos tuvieron, de las creencias que tenían, las doctrinas que sostenían y anunciaban, las prácticas y costumbres que observaban. Y nos hemos metido en otras cosas hoy y lejos de lo que ellos tenían, que en verdad usted no reconocería. El cristianismo original, si usted lo entendiera hoy, usted se mofaría y lo llamaría otra cosa. Bien, ¿cómo pasó? Dios nunca lo ordenó. La gente ha llegado a estar tan lejos de Dios como han llegado lejos de su evangelio y han ido lejos de su verdad y de las costumbres que Él nos dio a las costumbres paganas. Bien, apurémonos con esto. Bien, Jesús no hizo caso cuando dijeron que ella estaba muerta. Él dijo, no temas, solo cree. En otras palabras, no te preocupes por estas cosas que afectan tu mente. Cuando supo lo que este hombre haría al saber que su hija estaba muerta, Él dijo, solo cree. Y la fe echa fuera el temor. Y la fe es una cosa muy feliz de tener, de hecho. Y Dios quiere que tengamos fe. Ahora escuche. Él no soportó que alguien lo siguiera
salvo Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Él tomó a estos hombres que eran sus discípulos, tomó con él solo creyentes. No permitiría que incrédulos y aquellos que dudaban vinieran. Quiero que capte este punto ahora. Nótelo con cuidado. Y si tiene una Biblia, lea un poco conmigo en Marcos capítulo 5 y el verso 38 ahora. Marcos 5, verso 38. Y entraron en la casa del rector de la sinagoga y él observaba el tumulto. Estaban sollozando, llorando y quejándose como los paganos. Sí, como los paganos. Él veía el tumulto y los muchos llorando y quejándose mucho. Bien, usted pensaría que llorar y sollozar afectaría el corazón de Jesús y que Él comenzaría a derramar lágrimas justo como ellos. Esa es la forma como la gente lo hace hoy. Y mucho de la religión hoy es nada más que un asunto de sentimiento y emoción. Y aquí estaba la gente emocionalmente estresada porque alguien había muerto. Bien, Jesús no comenzó a llorar y a sollozar como ellos. Quiero que noten lo que hizo. Jesús jamás se afectó por mucho sentimentalismo llorón y mucha emoción que no tenía propósito. Pero Él tuvo compasión real y genuina. Tuvo misericordia y compasión reales y amor real. Pero no tuvo esta barata imitación que vemos tanto hoy. Quiero que observe. Cuando vio el tumulto y los muchos llorando y sollozando mucho, y cuando había entrado les dijo, Él no comenzó a llorar y sollozar con ellos, ni a simpatizar con ellos. Les dijo, ¿por qué hacéis un tumulto y lloráis? Y empezó a regañarlos por eso. La niña no está muerta, pero duerme. Y ahora bien, ¿eran ellos sinceros en su llorar? Ahora ellos se volvieron burladores de Él y con mofa. Se burlaban de Él con mofa. Pero Él, habiéndolos puesto fuera, ¿qué hizo Él? Los puso fuera de la casa. No eran sinceros ni creyentes. Eran escépticos, con burlas y escarnios. Y pudieron llorar como paganos un tiempo, luego escarnio y burla el siguiente segundo. Eran hipócritas. Pero habiéndolos puesto fuera, ¿por qué? Porque Jesús mismo no podía hacer milagros donde había hipócritas y donde había incrédulos. Bien, usted entra a estas reuniones de iglesia donde ellos intentan pensar que están siguiendo a Jesús como ejemplo y donde muchos ministros hacen sanidad. Bien, no los critico por hacer sanidad a todos esos ministros. Cristo sanó y lo hizo la iglesia primera. Esa parte es correcta. Pero hay algo que debe ser dicho de la manera y método que emplean y de cómo lo hacen. Y quiero decirles que Jesucristo nunca hizo un show de sanidad. No lo hizo por show en el circo. No magnifica una reunión de sanidad. Y dijo, vengan todos los cojos y ustedes en muletas y la gente en silla de ruedas y tráiganlos a mí que yo los sanaré. Él nunca dijo a este hombre, tendré un servicio de sanidad el jueves, trae a tu hija. Él fue a su casa y puso a los escépticos y a los burladores fuera. ¿Qué hacen ellos hoy? Se reúnen donde hay toda clase de escépticos e hipócritas y burladores en una gran reunión pública de cientos o miles y usted no puede prevenir a algunos escépticos y burladores de ingresar. Y así hacen un show de sanidad y hacen un circo de esto y dicen, tráiganlos y traen a la gente y ellos tiran las muletas y gritan, gloria, aleluya. Y ellos los declaran sanados y se los llevan. Hubo tal show de sanidad allí en Los Ángeles. Y por supuesto aquí en Pasadena, nuestra ciudad vecina, a Los Ángeles y muy cerca, y queda solo a 15 minutos de la autopista que tenemos hoy. Y dos de nuestros jóvenes ministros estudiantes fueron a este show de sanidad para ver cómo se realizaría. El que era el más destacable y se suponía que lo habían declarado sano, y hubo un tan gran show haciendo de esto un espectáculo y show, y miles de personas allí, y nuestros jóvenes tuvieron que ayudar. Y la cuestionaron plenamente para ver si en verdad había sido sanada, y no fue de ninguna manera o forma sanada. Toda la cosa pura era falsa. Y les digo que esa clase de cosas hace a la gente perder la fe en Jesucristo y en el hecho de que en verdad Dios sana al enfermo hoy, justo tanto como siempre sanó al enfermo. ¿Por qué Dios sanó a los enfermos antes en los días de Moisés? No hay nada nuevo aquí. Rápido abran sus Biblias atrás en Éxodo, en el capítulo 15.
Y los hijos de Israel estaban siendo sacados de Egipto e ingresando al desierto bajo la dirección de Moisés. Y aquí en el verso 23, Éxodo 15, habían llegado a Mara y no podían beber las aguas de Mara porque eran amargas. Y así la gente murmuraba y se quejaba contra Moisés. Y decían, ¿qué beberemos? Así que Moisés clamaba al Eterno y el Eterno le mostró un árbol y él dijo, ahora observen lo que Dios les dijo cuando estaban murmurando y quejándose. Las aguas se volvieron dulces y allí él hizo para ellos un estatuto y ordenanza y allí Dios los probó y dijo, si diligentemente oyeres la voz del Eterno tu Dios, si le obedecieres, observen, e hicieres lo que es recto a sus ojos y dieres oído a todos sus mandamientos, quiero que noten eso, obedeciendo a Dios y guardando todos sus estatutos, no pondré ninguna de las enfermedades sobre ti que traje sobre los egipcios. ¿Por qué? Porque soy el Eterno que te sana. Y en verdad, el lenguaje hebreo en el que Moisés escribió aquellas palabras, yo soy Yahvé Rafa. Ese es el nombre. Y lo han traducido, yo soy el Eterno que te sano. Pero en verdad, Yahweh es el Eterno que te sana. Rafa, que es parte del nombre de Dios. Ese es uno de los nombres de Dios, que tiene muchos nombres. Eso significa Dios el sanador, Dios el que sana. Ese es uno de los nombres de Dios, Dios el sanador. Ningún hombre es sanador, pero Dios es sanador. Pero quiero que noten que él dijo aún a aquellos israelitas, si guardareis todos mis mandamientos y estatutos y ordenanzas, si me obedeciereis y os rindiereis a mí y te sometiereis a mi gobierno y me permitiereis gobernarte, entonces, aun si comienzas a enfrentar estas enfermedades de Egipto, yo te sanaré y no vendrán sobre ti. Porque aún tenemos aquellas enfermedades de Egipto hoy. Y cuanto al Nuevo Testamento, usted hallará en Juan que cualquier cosa que le pidiéremos la recibiremos. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que agradan a su vista. Tiene que obedecer a Dios y tiene que creerle. Yo les digo, cuando la gente y cuando un ministro no obedece a Dios y que los mandamientos de Dios fueron clavados en la cruz y no guardan la ley de Dios, sino que luchan contra ella y piensa que ella era algo contrario a nosotros, y él en verdad es contrario en su mente a la ley de Dios. Es de mente carnal, y la mente carnal no se somete a la ley de Dios ni tampoco puede, porque es carnal. Y ostentan organizar shows de sanidad. Les digo que eso es puro truco, completamente. Pero escuchen, dice que la imitación es la más sincera adulación, y donde hay uno falso debe haber uno genuino, y eso es verdad. Mis amigos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y justo como Jesucristo sanó entonces, sanará hoy. Él no ha cambiado, sino solo la gente. Pero hay términos y condiciones. Y Jesús dijo, de acuerdo con tu fe te se ha hecho. Y de nuevo hallamos que esto es para los que le obedecen, para aquellos que Dios da su Espíritu Santo. Y que solo para aquellos que están obedeciendo a Dios y haciendo aquellas cosas que son agradables a su vista, los que reciben respuesta. Dios requiere eso de usted. Eso es por lo que algunas personas son sanadas hoy y otras no. Pero no quisiera ir a alguien que no es un siervo de Dios y que Dios no usará. Y Dios no usará a alguien que no es obediente a Él y que no está totalmente rendido a Dios y que guarda sus mandamientos, todos ellos. De otra forma, Dios no usará al hombre. Conozco que hay muchos así llamados grandes hombres en este mundo y hombres que son vistos como grandes líderes. Pero Dios no tiene esa visión. Dios no ve a la gente como los humanos lo hacen. Dios mira el corazón y mira a aquellos que están rendidos y sometidos a Él. Bien, Jesús puso fuera a aquellos incrédulos del salón. Y entonces tomó al padre de la niña y a su madre y a aquellos que estaban con él, esto es, a sus propios discípulos, y no permitió a los otros entrar. Ellos eran creyentes, y entró donde la niña estaba. Bien, entró en el salón donde la niña estaba, y tomando a la niña por la mano le dijo, niña, te digo que te levantes. Y de inmediato la niña se levantó y caminó. Bien, este padre creyó. Y la madre y los discípulos y Jesús. Solo había creyentes allí. Hay otra cosa.
Si usted fuera a un servicio público donde hay muchos escépticos y burladores que vienen a ver y a burlarse a carcajadas para ver si ocurre algo o no, les digo, mis amigos, Jesús no pudo sanar a alguien bajo aquellas condiciones. Y si Cristo no pudo hacer eso, ¿cómo puede la gente hoy que ostenta ser sus ministros? Esa no es la forma de ser hecha y nunca ha sido hecha así. Él dijo, te digo que te levantes. Y de inmediato la niña se levantó y caminó, pues tenía 12 años y estaban asombrados, demostrando gran asombro. Y les encargó que ningún hombre conociera de esto. Y mandó que le dieran algo para comer. Bien, él dijo, no vayan a difundirlo, y fue por causa de que la gente le desobedeció y se difundió la noticia de estas cosas y milagros que las multitudes le seguían. Jesús no buscó multitudes, sus milagros atrajeron a las multitudes, pero aún entonces ejecutó sus milagros usualmente en privado y mandó a la gente que no fueran y lo publicitaran, pero por supuesto la gente no obedecería a eso, siempre lo haría. Bien, llegamos al tiempo donde Jesús sanó a un par de ciegos y a la siguiente cosa siguiente de esto, Mateo tenía esta misma cosa aquí en capítulo 9 hasta el verso 26 y la narrativa de Mateo 9 verso 26, y la niña se levantó y la fama de esto salió por toda la tierra de Jesús por causa de esto. Ahora el versículo siguiente, Mateo 9 verso 27, y Jesús pasaba por allí y cuando pasaba, 2 ciegos le seguían gritando y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Bien, aquí tenemos a 2 ciegos y suplicaban a él que tuviera misericordia de ellos. Y cuando se acercaba a la casa, los ciegos se acercaron a él. Él no se volvió y sanó a aquellos ciegos de inmediato. Quiero que noten que no lo hizo al instante. Él siguió hacia la casa. Ellos gritaban afuera, ten misericordia, hijo de David. Él no les puso atención. Y cuando él entraba a la casa, los ciegos se le acercaron. Lo seguían. Bien, comenzaron a mostrar un poco de fe al seguirlo. Persistieron, no se rindieron. Bien, Jesús les dijo algo, aún no lo sanó. Primero les hizo una pregunta. Él les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Tenía que saber primero si tenían fe. Él no sanó a alguien indiscriminadamente. ¿Creéis que puedo hacer esto? Y ellos le dijeron, sí, Señor. Luego tocó sus ojos después de que mostraron fe, diciendo, de acuerdo con tu fe te sea hecho. No de acuerdo con mi fe, dijo, sino de acuerdo con tu fe. Amigos míos, el apóstol Pablo sanó a muchos que estaban enfermos. En la medida en que podía, fue a los enfermos. Pero su ministerio se ensanchó tanto y su tiempo estaba tan ocupado y él se volvió tan ocupado que no podía ir a la gente enferma. Y así finalmente solo extendía sus manos sobre piezas de tela y los ungía como intermedio y enviaba aquellas piezas de tela a la gente porque no podía ir y eso iba en su lugar. Y cuando las extendían sobre la gente se sanaba. Hallarán eso en el capítulo 19 de Hechos. Bien, en este ministerio he tenido mucho que ver con eso, hasta a veces hacerlo a cientos por semana. Y la gente de todos los Estados Unidos y aún muchas partes del mundo escriben, a veces llaman por teléfono de larga distancia, a veces por telégrafo, cuando alguien está enfermo. Y ustedes saben que ha habido algunas de las más milagrosas sanaciones. Gente con cáncer, gente con leucemia en hospitales que estaban a punto de morir y han sido sanados. Gente con tuberculosis y muchas enfermedades totalmente incurables. Un hombre ciego de nacimiento, ahora ve. De otro lado, mis amigos, hay otros cientos que escriben y que de mí recibieron la misma oración de fe, no fueron sanados. Bien, ¿por qué? ¿Puede usted empezar a verlo? Jesús requería de su fe y él dijo, de acuerdo con tu fe te se ha hecho. Y yo solo actúo como su agente, como su instrumento, como su siervo. Y pido a Jesús y pido a Dios con la misma fe por uno que por otro. Y algunos son sanados y otros no.
De acuerdo con tu fe te sea hecho, dice Jesús. Y sus ojos fueron abiertos, y Jesús estrictamente les encargó diciendo, ved que ningún hombre lo sepa. Y no quiso llamar la atención de multitudes. Y no quiso enviarlos con esa clase de publicidad. Dijo, ved que nadie lo sepa. Pero salieron y difundieron su fama por toda la tierra. Y así pasó. Eran solo pobres seres humanos ordinarios. Aquellos ni siquiera le obedecieron en eso. Y cuando salieron, le trajeron un mudo poseído por demonio. Y cuando el demonio salió del hombre mudo, habló el demonio que había mantenido al hombre mudo, y la multitud se maravilló diciendo, esto nunca se hizo en Israel. Pero los fariseos dijeron, por el príncipe de demonios, él echa a los demonios. Ellos dijeron eso antes, y hemos notado que sobre la marcha vieron milagros que no pudieron negar, y así tuvieron que culpar al diablo. Y gritaban que era ministro del diablo. Y ustedes saben que es buena forma de meterse con el pecado imperdonable. Y necesitamos ser cuidadosos en eso. Escuchen, mis amigos, de nuevo. Déjenme decir, si quieren entender este asunto de sanidad, tanto del ministerio de Jesús que estaba dedicado a esto, escriba por nuestro folleto gratis sobre sanidad, y si quiere saber por qué no tiene fe, y la mayoría de ustedes no la tienen, millones carecen de fe para recibir respuesta a sus oraciones, escriba por nuestro folleto qué es fe. Y finalmente, mis amigos, déjenme recordarles, si en verdad quiere entender su Biblia, si está dispuesto a dedicar media hora o más cada día al estudio bíblico, vincúlese ahora al curso por correspondencia bíblico de la Mazar College. Se lo enviaremos para que pueda estudiarlo en su propia casa. Y hemos decidido no hacer algún cargo, ningún pago. Confiamos en Dios por fe. Así que Herbert W. Armstrong diciendo, adiós amigos, hasta mañana.